Bueno, vamos a aprender a utilizar parámetros globales en un caso particular. En este caso, por ejemplo, lo vamos a usar para estructuras. Como podemos ver, hay unos pilares que están encima de una losa de 40 centímetros y esa losa está a nivel, digamos, del nivel, sin ningún tipo de desviación. A medida que va moviéndose el proyecto y se va configurando, puede ser que esa posición cambie y por lo tanto nos obliga a tener algunos elementos que se quedan desactualizados en ver cómo lo hacemos, cómo los volvemos de nuevo en orden. Una forma es, bueno, a mano, de cualquier manera, empezar a calcular y tocarlos y ver cómo eh, tiene ese tipo de eh, parámetros para poderlos actualizar. ¿Bien? Utilizando obviamente la vista 3D, en algunos casos es mucho más sencillo, no solamente porque nos permite ver varios elementos en conjunto, pero bueno, nos permite también hacer varias acomodaciones. Eh, Vamos a hacerlo de una manera diferente, porque si en este caso que son pocos, tuviéramos que hacer varios en varias zonas, vamos a ver estos que son parámetros globales. Y como vimos, los parámetros globales están asociados a familias y se pueden crear desde la ventana de Manage y vemos que tenemos varias posibilidades, ¿no? Para poder crear esos parámetros. En este caso vamos a hacer uno asociado a la base de la columna, le voy a poner base de la columna zona 1, por ejemplo, me aseguro que esté bien los parámetros, son los parámetros de dimensiones numéricos y le puedo poner un valor. Y ese valor lo quiero asociar a ciertos elementos para que se comporten de una manera automatizada, sin necesidad de ir a buscarlos necesariamente en varios sitios. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, tenemos estas columnas que voy a llamarlas que son de la zona 1. Las, cada vez que las vaya haciendo, les puedo asociar, en este caso, la base de la columna a este parámetro global. ¿Sí? Y ese parámetro global va automáticamente a actualizarme ese dato. Entonces, en el caso que yo mueva por ejemplo, en este caso, 20 centímetros hacia abajo, la losa, yo no tendría que ir necesariamente a buscarlo, sino sabiendo y ordenando que esa es la zona 1, puedo simplemente darle un dato para que las columnas se bajen automáticamente sin necesidad de ir una a una. Este parámetro, por cierto, es un parámetro de proyecto, no es un parámetro de familia, o sea, solamente se puede crear en un proyecto, no te lo asocia y te lo transmite si copias esta columna de un elemento, de un proyecto a otro. Es algo que lo puedes hacer única y exclusivamente en un modelo, o sea, en un proyecto. También, por supuesto, se puede asociar en este caso, el top offset, hasta dónde llega la columna. Entonces, la altura la puedo controlar también, zonificándola. Si tengo esto realmente ordenado, puedo eh, tener controlado muchos elementos. Fíjense que puedo tener inclusive varios tipos de parámetros. O sea, no solamente se refieren a dimensiones, pueden ser incluso datos, pueden ser incluso parametrizaciones IFC y demás. O sea, todo depende de lo que se necesite. En este caso, es un parámetro de dimensión. Y fíjense que yo puedo asociar entonces también en esa cajita a un parámetro global la altura. Bien. Y inmediatamente fíjense que queda todas las columnas con ese parámetro en gris y asociadas directamente a eso. Entonces yo para poderlo cambiar, no lo puedo cambiar dentro de la familia, sino tengo que ir a este parámetro y lo cambio directamente en todos. Entonces, fíjense que ya hemos, haciendo un solo cálculo y haciendo solamente un movimiento de parámetros, controlo muchos elementos en, eh, en varias series. Y además, por ejemplo, aquí que hay algún error, fíjense que tengo que ir simplemente al parámetro global y corregirlo para que se me comporte de la manera que yo necesito. Bien, estos parámetros no solamente sirven para integrar columnas con pilares, también puede ser distancias de puertas
a paredes, en fin, diferentes relaciones entre familias. O sea, no es un parámetro, repito, de familias, sino es un parámetro de relaciones entre familias, ¿sí? Entonces, fíjense que eso nos ayuda muchísimo a hacer actualizaciones cuando el proyecto está todavía en cambios. En el caso de las vigas, bueno, las vigas desafortunadamente, lo que es las desviaciones de altura en el inicio y en el final, fíjense que no tiene la caja a la derecha y por lo tanto necesariamente tengo que hacerlo de cierta manera a mano si hay algún cambio. Pero bueno, no todo está bloqueado. Fíjense que aquí yo puedo tener, por ejemplo, un parámetro para hacer una vinculación, un parámetro global de la extensión de la viga respecto al eje de la columna y en su principio y en su final. Entonces fíjense que este, por ejemplo, yo puedo decirle que se extienda 40 centímetros desde el principio de la columna y que se extienda unos 60 al final, y eso asociarlo, crear un parámetro como mostramos, para que también se controlen varios elementos de la misma manera. Bueno, en columnas, así sean de distinto tipo, estas son de metal, por ejemplo, tienen las mismas particularidades, es decir, el tipo de familia no desvincula ningún tipo de parámetro.